Hola, buenas noches, los saludamos de nuevo. La noticia más importante en Colombia, un hecho que causa indignación en muchos sectores. 4 de los 5 vándalos capturados por la policía durante las marchas fueron dejados en libertad. Lo peor del asunto es que en uno de esos casos la libertad se produce por errores de la Fiscalía en el momento de su judicialización. Más adelante les tenemos la historia completa, Paula, porque hay noticia en Bogotá y tiene que ver con el Transmilenio por la avenida 68. Sí, señor, buenas noches. Hay noticia con esta troncal de Transmilenio por la avenida 68 porque la adjudicaron ya, nada más y nada menos. Serán 4 los consorcios encargados de hacer realidad este proyecto de 17 kilómetros de longitud, muy a pesar, eso sí, de la alcaldesa Claudia López, quien hoy explicó vía Twitter a los ciudadanos que si bien a ella no le gusta esta obra, no está de acuerdo, tampoco la podía suspender sin la orden de un juez o de la Procuraduría. Y Mauricio, si le parece, hablemos de las polémicas propuestas que hizo ANIF. Otra vez volvieron a causar resquemor y hasta el presidente les dijo que no. Giovanni, inmensa polémica ha causado en el país esta propuesta de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras de eliminar las cajas de compensación familiar. Los que defienden esa iniciativa dicen el costo laboral, no salarial, que significa pagar esas cajas de compensación, genera desempleo e informalidad. Y los que defienden las cajas dicen son muchos los beneficios redistributivos. ¿Quién tiene la razón? Lo vamos a analizar. Y la noticia deportiva del día, tenemos nuevo director deportivo de la Selección Colombia. ¿Quién es? Así es, Giovanni. María Alberto Yepes por fin ya fue oficializado como el nuevo director deportivo de la selección. No le gustó mucho el otro día, como dicen sus comentarios, a González Alzate, por eso se entiende hoy que no estuvo en la foto de la oficialización, pero al final se ha hecho por petición de Queiroz, será el nuevo director deportivo, el nexo entre la selección y entre otras partes de la federación para generar y para desarrollar sobre todo el fútbol colombiano. Gran noticia que hemos recibido hoy. También les vamos a contar de la angustiosa emergencia de un avión de Avianca que cubría la ruta San José-Bogotá y que literalmente se descolgó. El piloto tuvo que aterrizar de emergencia en Panamá. Hubo heridos, ya les contamos la historia completa. Estos son otros titulares del día aquí en Redman Noticias. Capturan en Medellín a 22 policías que estarían involucrados en corrupción. Extraditan a Estados Unidos al exfutbolista John Biafara. Organización Mundial de la Salud no declara alerta internacional por virus chino. Líderes mundiales se reúnen en Jerusalén para conmemorar el Holocausto y expresar su compromiso de lucha contra el antisemitismo. Hoy, el todopoderoso Liverpool pasó un susto ante el Wolverhampton, pero sigue imparable, rumbo al título de la Liga Inglesa. Aquí comienza Red Más Noticias. Y como dice la cortinilla, Paula, quedaron libres los vándalos. Libertad, quedaron 4 de las 5 personas capturadas, señaladas de ser responsables de los hechos de vandalismo, agresiones físicas contra varios agentes de la policía durante la pasada jornada de protestas aquí en Bogotá. Mira, el quinto capturado, identificado como Yesid Vargas, se le dictaron detención domiciliaria, lo acusan de haber lanzado piedras contra la policía, pero sí, señor, los demás están libres. El juez de control de garantías tomó varias decisiones con diferentes argumentos que afectaron las pretensiones de la Fiscalía y de las autoridades que realizaron los procedimientos de captura. El primero de los casos fue el de John Felipe Becerra, detenido en Suba. Ese procedimiento, de acuerdo con el presidente de la audiencia, es ilegal, pues se cometieron irregularidades en el mismo. Por otro lado, los otros 3 capturados quedaron en libertad, aunque vinculados al proceso por tratarse de delitos excarcelables, cuya pena es inferior a los 16 meses. En ese caso, será un procedimiento abreviado y en los próximos días se presentará el juicio en su contra. La situación jurídica de Yesid Vargas es diferente. Este fue capturado cuando supuestamente lanzaba piedras contra agentes de policía. Sin embargo, le dictaron detención domiciliaria por falta de evidencia. En mayo de 2018, Red Más Noticias reveló en exclusiva que un ex candidato al Consejo violó a un niño de tan solo 13 años. La denuncia provocó que este hombre acusado se entregara y fuera enviado a la cárcel. Sin embargo, está a punto de salir por vencimiento de términos. Un video con contenido sexual explícito, una serie de conversaciones y audios en WhatsApp fueron las pruebas contundentes con las que Sergio Torres fue enviado a la cárcel.
Durante 20 meses la mamá del pequeño ha esperado justicia, pero esta mañana se llevó una sorpresa. Torres está a punto de salir de prisión. Recibo una citación donde me dicen que me tengo que presentar en Palo Quemado el día 14 de febrero para una audiencia preliminar donde posiblemente el agresor de mi hijo puede quedar en libertad. La mujer denuncia que la defensa del presunto violador ha dilatado el proceso de manera que llegó el momento en que Torres podría regresar a la calle gracias a una maniobra judicial de su abogado sin pagar por lo que, según dice, les arruinó la vida. Donde he tenido que tratar a mi hijo psicológicamente todo el tiempo. Es un proceso duro. Fue nuevamente volver a empezar. La Fiscalía asegura que la defensa de Sergio Torres solicitó la libertad por vencimiento de términos a pesar de no presentarse a 4 audiencias a las que fue citado. Se ponga la mano en el corazón, no puede estar defendiendo a un ampón porque es así, una persona que sabe que es culpable, que están todas las pruebas, están los videos, yo aporté todas las pruebas. Hernán González, abogado de Sergio Torres, le aseguró a Red Más Noticias que no asistió a las audiencias porque estaba recaudando pruebas en favor de su cliente. El juicio en contra de Sergio Torres por acto sexual con menor de 14 años está de todas maneras previsto para el próximo 18 de febrero en el juzgado 43 del circuito. En Bogotá, Mario Villalobos, Red Más Noticias. Ay, ¿qué le digo yo, Mauricio? Tenemos aquí 2 casos que tienen que ver con nuestra justicia y otra vez tenemos más de lo mismo. Qué error en la tipificación del delito, que es que hay vencimiento de términos y al final no pasa nada. Paula, ya lo habíamos dicho el día de ayer, la gente está desconcertada después de ver todos los desmanes que hubo y actos vandálicos que hubo durante el paro de hace un par de días y termina, no obstante, la evidencia visual, la evidencia de los noticieros, la evidencia de las fotografías, etcétera, etcétera, uno judicializado, uno de todos los que se terminaron llevando en ese momento, más de 60 según la alcaldía, después de esos 60 se redujo y finalmente termina uno. Y es que la justicia tiene muchos vericuetos que evitan que se haga justamente lo que se debería hacer, y es justicia. Y el segundo caso que nos presentaba Mario, que nos recordaba Mario, es verdaderamente una muestra elocuente y patética y lamentable de lo que está sucediendo. Ustedes lo veían, el señor Sergio Torres, ahí está en la foto en este momento, que estaba metido dentro del Partido Verde, un político dentro del Partido Verde, muy activo y muy querido dentro del Partido Verde, terminó en el 2018 quedando en claro que había incurrido, o por lo menos esa es la acusación que existe, con una evidencia contundente, había violado a un menor. Y a partir de ahí empezó un proceso judicial que está por vencerse. Mario ya nos decía en la nota, vienen 2 fechas críticas. Una, en febrero 14, la audiencia de vencimiento de términos. Vencimiento de términos, ¿por qué? Porque durante todo un año que él ha estado en prisión no se ha podido sacar adelante el juicio. Y no se ha podido sacar adelante el juicio, lo decía Mario, porque en 5 ocasiones no se ha podido adelantar ninguna diligencia, en 4 porque el abogado del señor Sergio Torres no se presentó y en una porque el juez estaba enfermo. El abogado del señor Sergio Torres dice, eso no importa, yo estoy buscando evidencia, estoy armando mi caso, no importa que yo no asista, eso no hace que corran los términos. Algo muy distinto piensan los otros abogados y algo muy distinto parece pensar en la justicia, que ha convocado para el 14 de febrero esa audiencia de vencimiento de términos. 4 días antes de que sea el 18 de febrero, que está citado el juicio, la audiencia para el juicio. Por lo tanto, puede ser que por 4 días este señor termine saliendo una vez más a las calles. Ojo a lo siguiente, porque ya habrá gente en sus casas que tiene más conocimientos jurídicos que yo y está diciendo, pero es que si el señor termina en la calle no quiere decir que lo desvinculen del proceso. Cierto es, puede tener lugar el vencimiento de términos, quedar libre y después, 4 días después, hacérsele el juicio en todo caso. Pero ojo que si alguien está en prisión preventiva porque representa o un riesgo para la sociedad, o porque puede obstaculizar la justicia, o porque puede terminar en un momento dado volándose sencillamente. El gran temor de la mamá de este muchacho y de los distintos observadores de este caso es que efectivamente le terminen dando la libertad por haberse vencido los términos, por triquiñuelas del abogado, dicen quienes están del otro lado, y que termine este señor o volándose o incluso volviendo a ser un riesgo para la sociedad. Es un ejemplo patético de cómo los múltiples vericuetos que tiene la justicia terminan siendo aprovechados por los más vivos para terminar cogiendo a su favor los casos y cogiendo a su favor las circunstancias para terminar favoreciéndolo. Y un último punto, ya que estamos hablando de estos casos de abuso sexual contra menores.
que entre otras cosas el abogado de este señor dice, la relación fue consentida con un menor de 14 años, hágame usted el favor. Bueno, pero por ahí va la cosa de la defensa. Pero ya que estamos hablando de esto, los dejo con un último dato para que lo pensemos. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dice que solo el 10% de los casos de abuso contra menores terminan siendo judicializados. El 90% restante, tranquilitos. La troncal de Transmilenio de la avenida 68 finalmente fue adjudicada. 4 consorcios construirán la mega obra de aproximadamente 17 kilómetros. 4 consorcios serán los encargados de hacer realidad Transmilenio por la avenida 68, que servirá como troncal alimentadora del metro. Esta troncal tiene 17 kilómetros de recorrido, tiene 17 kilómetros de ciclorruta, tiene 15 puentes peatonales, 6 puentes vehiculares, tiene espacio público de más de 8 metros en cada costado y es un proyecto que nos cuesta 2.3 billones de pesos. La licitación se adjudicó a pesar que la actual administración distrital estaba en contra de este proyecto. Yo no quiero esa troncal. Ustedes no votaron por esa troncal, pero el exalcalde Peñalosa, contrariando y desconociendo lo que votamos en las urnas el pasado 27 de octubre, abrió el 1 de noviembre la licitación de la troncal. Durante la audiencia pública, algunos asistentes expresaron su rechazo por la adjudicación de la mega obra. Pero ella tomó una decisión y la decisión es darle continuidad a este proyecto de Peñalosa. Ella no estaba obligada a hacerlo. Hoy ha dicho que está maniatada, eso no es cierto. Ella podía suspenderla, no había implicaciones legales con eso. Este proyecto ya no tiene reversa, fue adjudicado y lo único que le pido a concejales, comunidad, veeduría, es estar atentos en la ejecución de este proyecto. Esto inicia, esto es un estudio de diseño que tuvo todos los productos aprobados y de aquí para adelante pues continuará que todos estemos vigilantes. Las obras terminarían en 2021 y terminarían en 2025. Los consorcios que se ganaron la licitación son Eucarístico Carrera 68, Infraestructura Avenida 68, LHS y Constructora Concreto S.A. A ver, Mauricio, ¿cuál es la verdad aquí? ¿En qué estamos? Porque uno ve en el informe las dos partes y queda un poco loco. Después de lo de hoy, esta mega obra va porque va y a la alcaldesa Claudia López le toca asumirla así no le guste, así no le parezca este desarrollo, así haya prometido en campaña que ella no iba a hacer esta troncal de Transmilenio porque la dejaron sin margen de maniobra. Pues Paula, veamos los argumentos de lado y lado. Los argumentos de Claudia López dicen, yo gané la alcaldía de Bogotá con una propuesta de desarrollo urbano, de movilidad, de lo que ustedes quieran, que incluía el que no se hiciera el Transmilenio por la avenida 68 y el que esos recursos se utilizaran más bien para el tranvía regional, el Regiotram, y para distintos proyectos alternativos de transporte, pero no para este. Al haber ganado yo las elecciones terminando octubre, no tiene sentido que apenas unos días después el alcalde Peñalosa hubiera abierto la licitación para justamente terminar entregando la obra del Transmilenio por la 68. Allí en esa diferencia de fechas hay una reflexión política. Gané con esta propuesta y unos días después me meten el gol de abrir la licitación. Ese es el primer argumento que tiene ella y que tiene la administración anterior para decir esto va porque va, porque sencillamente se abre la licitación, cuando ella se posesiona ya la licitación está abierta y resultado de esa apertura de licitación es la asignación que se da hoy a distintas empresas para el desarrollo del proyecto. Hay otro elemento que hace que sea muy difícil el que la alcaldía de Claudia López termine echando las cosas para atrás, y es que el 75% de los casi 3 billones de pesos que vale esta obra, 3 billones de pesos, el 75% los pone la nación, no los pone la alcaldía, los pone la Financiera de Desarrollo Nacional. Y ese proyecto, en la medida en que lo está financiando la Financiera de Desarrollo Nacional, con unas especificaciones, con unos términos de licitación, con unos pliegos técnicos, etcétera, etcétera, no es que de repente llega un nuevo alcalde y dice, no, ¿sabes qué? Mira ese proceso que estaban dando y que además se abrió licitación, yo ahora lo que quiero es eso para el Regiotram. No, allí hay una financiación sustancial, mayoritaria de la nación, con base en un proyecto técnico y político previo. Es muy difícil y muy reducido el margen de maniobra que le quedaba a Claudia López. Los opositores de Claudia López dicen, ella tenía ese margencito de maniobra que ella dice no tener. Y ella dice, solamente lo podría tener bajo 2 circunstancias. 1, que un juez ordenara parar este proceso. 2, que la Procuraduría ordenara parar este proceso.
No lo ordenó un juez, no lo ordenó la Procuraduría, la licitación estaba en firme y al estar la licitación en firme y estar avanzando los procesos, no tenía ella, dice en su argumentación, no tenía ella ninguna posibilidad de echar para atrás el proyecto. Vaya usted a saber qué clase de líos jurídicos podrán aparecer en el camino, vaya usted a saber qué vericuetos, como en la nota anterior y el comentario anterior, tiene la justicia para darle la razón al uno o al otro. Por el momento lo que es cierto, más allá de la verdad jurídica, es la verdad política, y es que cuando Claudia López ganó, le agarraron las 24 o 48 horas siguientes y dejaron pisado el proyecto de Transmilenio por la avenida 68, que al tener ese respaldo de la nación, lo hace ya y lo hizo ya irreversible. Escándalo en la policía de Medellín. Fueron capturados 22 agentes en un mega operativo del CTI de la Fiscalía. Los policías son señalados de apropiarse irregularmente, oigan esto, de vehículos en parqueaderos de la ciudad. La misma policía del área metropolitana envió un comunicado en el que explica que los agentes habrían comercializado los carros que se encontraban en un proceso de embargo desde el año 2017. Las autoridades no quisieron pronunciarse hasta tanto sean legalizadas las capturas. Las autoridades colombianas entregaron en extradición a los Estados Unidos al exfutbolista John Biafara, señalado de hacer parte de una red de narcotraficantes con la cual habría participado en el envío de más de 2.5 toneladas de cocaína. El exfutbolista fue capturado en marzo del año pasado, señalado de ser el coordinador de los pagos del cartel que envió droga por Centroamérica. Biafara es solicitado por una corte federal de los Estados Unidos, en donde será presentado en las próximas horas. Bueno, y después de una larga jornada de deliberaciones, discusiones y demás, terminó la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, en la que se supone hoy deberían haber solucionado el tema del fiscal general de la Nación y ocupar las vacantes de los magistrados. Vamos a ver qué pasó. Juan Carlos Giraldo, Chicho, buenas noches. ¿Habemos o no habemos fiscal? Hola, buenas noches. Pues en esta ocasión tampoco hubo decisión sobre quién será el nuevo fiscal general de la Nación. Sin embargo, ha dicho por medio de un comunicado la Corte que ya están muy cerca de lograr un consenso y por mayorías elegir a quien sea el nuevo jefe del ente acusador. Tampoco se logró nombrar a las personas que van a ocupar las vacantes de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, lo que se ha conocido es que frente al cargo de fiscal general de la Nación, la votación va en este sentido así: 9 votos para Francisco Barbosa, 5 para Clara María González y 2 para Camilo Gómez. La Corte podría dar la noticia de quién sea el nuevo fiscal general de la Nación luego de la próxima sala plena de esa corporación, que se llevará a cabo el próximo 30 de enero. Información desde el centro de Bogotá, Juan Carlos Giraldo, Red Más Noticias. Juan Carlos, gracias. Y entre tanto, inocentes se declararon el coronel del Ejército Jorge Pérez Amézquita y los 3 soldados profesionales a quienes la Fiscalía señaló como responsables del homicidio del excombatiente de las FARC, Dimar Torres. Durante la audiencia, la Fiscalía reveló grabaciones y testimonios que aseguran que supuestamente fue el coronel Amézquita el que ordenó directamente la ejecución del exguerrillero y quien supuestamente también planeaba atentar en contra de otros desmovilizados de las FARC. Y esto, señor coronel, como quiera que usted, como comandante del batallón 11, superior del cabo Gómez, autor material del injusto, y de los soldados aquí presentes, con las órdenes, disposiciones y mandatos impartidos a sus subalternos, en especial, reitero, al cabo Gómez Robledo, lo determinó para ejecutar la muerte de Dimar Torres Arévalo. Y hablemos ahora, Giovanni, si le parece, de un tema bastante polémico, la polémica del día, diría yo. La propuesta de ANIF de acabar las cajas de compensación y eliminar los intereses de las cesantías para generar empleo formal tiene pocos amigos. Pero muy pocos, Paula. Quienes han rechazado la propuesta argumentan que no se puede eliminar uno de los mejores soportes de la clase media trabajadora. ¿Sabe qué es lo peor, Paula? Que el nuevo presidente, director de ANIF, Mauricio Santamaría, sí, no se ha posesionado. Llega el próximo lunes con este chicharrón. Lo reciben con semejante chicharrón. Lo reciben con algo que no le gustó a la gente.
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras propuso eliminar los intereses de las cesantías que pagan las empresas en enero y acabar con las cajas de compensación para mejorar el empleo formal. Esta iniciativa, que en el pasado ya se propuso, no cayó bien y las reacciones no se hicieron esperar. El propio presidente de Colombia, Iván Duque, escribió desde Davos, donde se realiza el Foro Económico Mundial, que su gobierno no respaldará una propuesta que las debilite y menos que las elimine. Las cajas de compensación son un mecanismo valioso para brindarle a los trabajadores oportunidades y servicios para mejorar su calidad de vida. Nuestro gobierno nunca respaldará propuestas que las debiliten o eliminen. Trabajaremos por fortalecer sus beneficios a los colombianos. La iniciativa tampoco tiene amigos en el Congreso y de hecho hay quienes dicen que allí una propuesta en ese sentido no tiene futuro. Las cajas de compensación son una institución que por lo único que han velado es por el bienestar y la calidad de vida de los trabajadores. Gremios regionales como Fenalco Valle dicen que hay otras maneras de generar empleo sin afectar beneficios sociales. Hay muchas maneras de generar empleo de las cuales el empresario puede hacer uso de ellas sin necesidad de afectar realmente los derechos de los trabajadores y menos de los menos favorecidos. El director de Desarrollo no comparte la manera como se presentó esta propuesta. No es el momento. Las cajas de compensación prestan unos servicios sociales muy importantes en términos de recreación, deporte, cultura. Desde las cajas de compensación familiar no entienden por qué se hacen propuestas en detrimento de la clase media trabajadora. Sí revela que hay un desconocimiento del impacto que tendría la eliminación de este aporte y de lo que el sistema de compensación familiar genera en favor de los trabajadores colombianos, específicamente de la clase media. La directiva gremial dice que las cajas administran las prestaciones de seguridad social, con todo lo que ello implica. Los subsidios de vivienda, el acceso a servicios de salud, el acceso a servicios de recreación y cultura, el acceso a crédito social y la posibilidad también de ser protegido en el momento que pierde su trabajo. Desarrollo dice que las cajas de compensación se deben fortalecer y que no hay que descartar otras opciones de financiarlas. Que algún componente, especialmente para los salarios más bajos, se pudiera entonces financiar con impuestos generales, manteniendo así el funcionamiento de las cajas sin encarecer el empleo formal, especialmente para esos salarios más bajos. Asocajas no cree que sea el momento ideal para adoptar esa propuesta. Es decir, hoy con un hueco fiscal como el que tenemos, la única manera sería sustituir la fuente del aporte y eso significaría crear más impuestos o eso significaría hablar de una reforma tributaria más seria donde todos pongamos. Los expertos dicen que hay que reducir los costos de contratación para generar más empleo, pero nunca a costa de eliminar beneficios sociales. Ante esta propuesta que hace ANIF, Mauricio, pues por supuesto los que estamos de este lado, de los trabajadores, de los empleados, inmediatamente brincamos. Pero lo sensato aquí es como desmenuzar la propuesta para entender los argumentos que hay de lado y lado. ¿Tiene sentido lo que dice ANIF, que eliminar estos costos no laborales de los intereses de las cesantías, de las cajas de compensación, haría que se genere más empleo formal en el país, que para nadie es un secreto, es algo que Colombia está necesitando a gritos, o esto termina precarizando la situación de los trabajadores? Paula, me gusta esa expresión que usted usa, desmenuzar, porque quisiera separar dos cosas distintas de la discusión. La discusión se ha planteado en las últimas horas y desde hace rato en el país como que si queremos bajar los costos laborales no salariales, ¿qué es eso? Pues lo que cuesta el trabajo y que no es salario, ahí está pensión, salud, estos aportes a cajas y demás. Si queremos bajar esos costos laborales no salariales, hay que acabar con las cajas. Esa es la propuesta que ha sido discutida, que ha generado debate, que ha generado discusión, y resulta que las dos cosas se pueden manejar independientemente una de la otra. Empecemos por los costos no salariales. Cuando uno contrata a una persona no le está pagando los 100 pesos que le cuesta el salario de esa persona, sino que tiene que ir sumando cosas que yo ya dije, el aporte a salud, el aporte a pensión, antes el aporte al SENA, el aporte al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las cesantías, el aporte a cajas, run. Hace 10 años, ese run significaba 60% adicional del costo de un trabajador. Mira, te contrato por 100 pesos, tengo que pagar 160 pesos. Y eso hacía, y hace hoy en día incluso, que haya un alto nivel de desempleo en el país comparado con otros países de la región y que haya un alto nivel de informalidad. Porque entonces, como es tan caro contratar con prestaciones y con no sé qué y sí sé cuánto, pues entonces vámonos por el lado informal. Es un hecho que los altos costos laborales no salariales, todos los que acabo de enumerar, encarecen el factor trabajo, generan informalidad y generan desempleo. Punto y aparte,
uno puede conservar los beneficios que están implícitos en esos costos laborales no salariales si los termina pasando a otra fuente de financiación que no sea el pago de la nómina que tiene que hacer el empleador. Ustedes dirán, pero eso es absurdo, lo decía la directora de Asocajas, es imposible que en esta situación fiscal se vaya a pasar a otra fuente. Pues miremos un caso. Bueno, y habrá gente que dice, eso es carreta, usted termina quitando ese costo laboral no salarial y eso no mejora la situación de la formalidad, ni el empleo, ni nada. Miremos un caso reciente en un país que es Colombia y que es exactamente el mismo mercado laboral. Año 2012. En el año 2012, los costos laborales no salariales, todos estos que acabo de mencionar, representaban el 60%, grosso modo, de lo que se ganaba una persona en salario. Se hizo reforma tributaria en el 2012 y se le quitaron al empleador los costos del SENA y los costos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Desaparecieron? No, no desaparecieron. Se pasaron al presupuesto nacional financiados de impuestos a las utilidades de las empresas. Ustedes dirán, no, pero la empresa quedó en las mismas porque dejó de pagar por aportes de nómina y empezó a pagar por impuestos a las utilidades. Pues sí, es un pago versus otro, pero no se está generando la causa del sobrecosto de la empresa en contratar a alguien. La empresa no puede decir, no, es que no lo contrato porque me sale demasiado caro. Después pagará y pagó efectivamente. Ustedes se acuerdan del famoso impuesto CREE. Con ese impuesto se terminó financiando el SENA del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar por cuenta del presupuesto nacional. Resultado: la informalidad laboral en el país cayó más de 5 puntos, medida tanto por aportes de salud como por aportes a pensión, que son las dos maneras de medir principalmente la informalidad. Cayó en más de 5 puntos. Funcionó la estrategia, funcionó en dos sentidos. Sí es posible meterle al presupuesto nacional esa financiación de esos costos laborales no salariales y sí es posible bajar los costos laborales. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesariamente hay que acabar con las cajas, que no hay que acabar con esos beneficios que están viendo ustedes en las imágenes, ni con los subsidios a vivienda, ni subsidios a educación, ni el seguro de desempleo, ni con esos beneficios de dónde llevan las personas a sus hijos, pues a una caja, a la otra, no voy a dar nombres aquí, ustedes los están viendo en este momento en la pantalla. No hay que acabar con esos beneficios, se puede cambiar la fuente de financiación y de paso se mejora la condición del mercado laboral, reduciendo informalidad y aumentando empleo. Ahora bien, después del debate de hoy y de los últimos días, ¿quién se va a dar esa pela en medio de esta impopularidad del Congreso y del Poder Ejecutivo? Yo creo que poquitos o nadie. Pocos, y vamos a ver si el nuevo presidente de ANIF, cuando llegue al cargo el lunes, ¿qué va a decir de esta polémica tan polémica propuesta? Bueno, les preguntamos a ustedes, ¿está de acuerdo con esta idea de ANIF de eliminar las cajas de compensación, la liquidación laboral y los intereses a las cesantías? Déjenos saber sus respuestas a nuestras redes sociales, @Twitter y Facebook. Hablemos ahora del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud descartó declarar la emergencia por este virus. Considera que aún es muy pronto para tomar la decisión, mientras en China avanzan con las medidas de contingencia. Dice la OMS, esa enfermedad está en China, allá está el mayor foco, todavía no es de impacto global, por ahora. Después de 2 días de reuniones en Ginebra, esta es la decisión de la Organización Mundial de Salud. No se equivoquen. Esto es una emergencia en China, pero aún no se ha convertido en una emergencia de salud global, aunque todavía puede convertirse en una. Aunque decidieron no declarar la emergencia internacional, crece la preocupación en Asia por el coronavirus. Pekín canceló las celebraciones del Año Nuevo chino, que inicia este viernes y es considerada la mayor migración masiva del mundo. En Pekín cerraron Ciudad Perdida, uno de los lugares turísticos más visitados, para evitar una mayor propagación del virus. Además de esta, han sido 2 más las ciudades que fueron puestas en cuarentena en un área donde viven 20 millones de personas y empiezan a conocerse testimonios de infectados con el coronavirus. Estaba en mi ciudad natal cuando empecé a presentar síntomas como fiebre y vómitos. Fui al hospital después de sentirme enfermo durante varios días y me dijeron que había contraído neumonía. Fui trasladado de inmediato y resulté en coma. Ya son más de 500 personas infectadas con el virus. La mayoría de los casos se registran en Wuhan, donde se identificó en un mercado de mariscos que vendía ilegalmente animales salvajes.
Me estoy poniendo cada vez más nerviosa. Mi familia me dice que no salga, que no vaya a trabajar. Una persona que se enferme y el resto de la familia está condenada. Esto es muy grave. Todo el mundo está aterrado. Estamos muy asustados. Según un análisis genético del patógeno que ya ha dejado casi 20 personas muertas, el virus pudo haberse originado en murciélagos y serpientes. Preocupa su estrecha relación con una cepa que existe especialmente en los murciélagos. Aún no se explican cómo este virus pudo llegar de los animales a los humanos, aunque el mercado de alimentos de donde habría surgido ofrece una gran variedad de vida silvestre exótica para la venta, como zorros vivos, cocodrilos, cachorros de lobo, serpientes, ratas y carne de camello. Y sobre este mismo tema, el riesgo de coronavirus en Colombia es bajo, así lo afirmó el Ministerio de Salud, después de que se conociera que el ciudadano chino que llegó ayer al país presenta influenza tipo B. El gobierno resaltó que ya se tienen definidos los protocolos frente a la llegada al país de extranjeros que hayan estado en contacto con este virus. En este momento no tenemos casos en Colombia, que tenemos todos los protocolos activos, que el riesgo es bajo y que estamos preparados como país con todas nuestras capacidades activas para atender esto y estar alineados con lo que manda el Reglamento Sanitario Internacional. Y la siguiente noticia es de pánico. Un susto, el macho se llevaron los pasajeros y tripulantes del vuelo de Avianca 693. El avión presentó una emergencia y literalmente se descolgó, lo que obligó a los pilotos a desviar su ruta en emergencia. La aeronave, un Airbus 319 que cubría la ruta San José-Bogotá y que llevaba 108 pasajeros y 5 tripulantes, miren cómo quedó el avión, tuvo que aterrizar en el aeropuerto internacional de Tocumen, de Panamá, a las 4:31 de la mañana. Hay un pasajero y 3 tripulantes que tuvieron que ser trasladados a centros asistenciales para recibir una evaluación médica detallada. Paula, usted no sabe el susto que yo le tengo a las turbulencias. No, qué susto tan horrible, es que yo viendo las imágenes ya me imagino lo que vivieron los pasajeros. Yo les he contado aquí varias veces que me he vuelto muy miedosa para volar en avión y ante una turbulencia yo me quiero morir. Sí, yo soy testigo. ¿Recuerda, Mauricio, la vez que viajamos a Cartagena? Fuimos a Cartagena juntos, yo ya le meto valeriana, no sirve, Aruño al que está al lado, que a veces es Mauricio, a veces es Giovanni, o sea, no les va bien de compañeros míos, pero es que uno, ¿qué hace? Imagínense. Ahora, hay una ventaja, si el susto no es muy grande y se ve un poquito grande, apenas lo agarra uno y uno... Ay. ¿Y usted no viaja, Carlitos? No, apenas, me toca casi 2 veces al año para un largo viaje, pero como ya lo he hecho tantas veces, yo la verdad se me fue el miedo. ¿Usted no tiene miedo a las turbulencias? No, se me fue ya por tantas veces, de verdad. No hay mejor cosa que habituar algo, yo creo. Pues se imagina un susto de una descolgada, porque esto no fue una turbulencia, fue una descolgada. Claro. No, yo una esta en picada nunca he tenido, que eso yo la verdad me muero, yo también de susto. Eso lo hay que decir que por fortuna este tema no terminó peor, ¿no? ¿Qué pasó con el osito? Ay, mire, pues hablemos de esa decisión que estábamos esperando todos. El oso Chucho va a permanecer en el zoológico de Barranquilla. Así lo determinó la Corte Constitucional. La Corte argumenta que Chucho no puede tener los mismos derechos judiciales de una persona. Esta decisión se tomó al resolver un recurso de habeas corpus que un abogado interpuso con el fin de que el oso Chucho fuera puesto en libertad en su hábitat natural y no permaneciera en cautiverio. Hay cosas que hay que hacer en la vida de vez en cuando para estar siempre seguritos con las finanzas. Revisar si usted tiene o no tiene comparendos. Resulta que la Personería de Bogotá reveló graves fallas en el proceso de notificación, de comunicación de los comparendos. De más de 700.000 cobros coactivos, solo el 20% de los infractores fue avisado antes de ser embargado. La personera denunció que entre enero del 2016 y julio del 2019, la Secretaría de Movilidad no le notificó los comparendos a 352.686 infractores. ¿Eso qué ocasiona? Que se pierda la oportunidad de pagar la multa con descuento. Según el informe, la entidad no garantizó el derecho al debido proceso ni a la defensa. Entre 3 y 6 meses se está demorando el trámite para que a una persona le quiten su desembargo porque ya pagó. Además, se adelantaron 668.607 embargos sin notificación, con un recaudo de más de 500.000 millones de pesos. Todo el padecimiento que tienen que soportar los ciudadanos con ocasión de esta falta de notificación
fue improvisación. Esta irregularidad también ha perjudicado a los conductores con el pase suspendido. Por estos hechos, la Personería adelanta una investigación al exsecretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo. En las noticias del mundo, en Israel se llevó a cabo el 5º Foro Mundial sobre ese episodio oscuro e infame de la historia reciente de la humanidad, el Holocausto. Casi la mitad de los presidentes y líderes del mundo estuvieron en Israel para entregar un mensaje conjunto de respeto a las víctimas judías de la Segunda Guerra Mundial y de compromiso en la lucha en contra del antisemitismo. Los principales líderes del mundo se dieron cita en Israel para recordar una honda herida en la historia de la humanidad. 75 años se dice rápido, pero en realidad es un periodo de tiempo que no ha logrado subsanar la deuda con el pueblo judío, que a manos de la Alemania nazi era exterminado sistemáticamente durante la Segunda Guerra Mundial. Hace 75 años, un nuevo mañana comenzó a escribirse. Un día como hoy, pero 657.000 horas atrás, en Auschwitz, Polonia, 1.100.000 personas ya habían sido asesinadas, y siendo el campo de concentración más vasto, estaba a punto de ser liberado por el ejército soviético. En total, más de 6 millones de personas fueron víctimas del Holocausto. Y hoy, en Israel, el mundo se reúne para hablar de un 2020 consciente de esa tragedia, pero con la mira puesta en un futuro donde esto jamás pueda repetirse. Recordando el Holocausto, luchando contra el antisemitismo, sin duda, ha sido uno de los mayores actos políticos en la historia de Israel. De ahora en adelante estará rodeado por el ruido de las personas. De ahora en adelante se escuchará la alegría de los niños a su alrededor. Y esto exactamente fue la aspiración de los que cayeron en Leningrado, que hoy cumplimos la promesa de la victoria, la promesa de la vida. Este monumento conmemora a las víctimas y defensores de Leningrado, hoy San Petersburgo, durante el asedio nazi. Oleg Skripka y Alexander Sborkov, desde la Estación Espacial Internacional y con gravedad cero, sostuvieron el letrero We Remember, que en redes sociales se une al Día Internacional de Recordación del Holocausto. Y ahí, en el Museo del Holocausto Yad Vashem, cada nación se comprometió en la lucha contra el antisemitismo. Debemos mantenernos firmes contra el principal proveedor estatal de antisemitismo, contra el único gobierno en el mundo que niega el Holocausto como una cuestión de política estatal y amenaza con borrar a Israel del mapa. El mundo debe mantenerse firme contra la República Islámica de Irán. Que hoy, todos juntos, inspiremos a nuestros jóvenes para que tengan coraje y se mantengan erguidos, orgullosos de nuestros valores, y no cedan, y a su vez digan, sabiendo todo lo que han visto y entendido, nunca de nuevo, nunca más. Los crímenes cometidos por los nazis, su cálculo, planeado, como lo llamaron, solución final a la cuestión judía, es, queridos colegas, uno de los capítulos más oscuros y vergonzosos de la historia mundial moderna. Alemania reconoció su responsabilidad histórica. Su presidente, Steinmeier, se dirigió en inglés y no en alemán como gesto de respeto en suelo israelí. El asesinato en masa de 6 millones de judíos, el peor crimen en la historia de la humanidad, fue cometido por mis compatriotas. La terrible guerra, que costó más de 50 millones de vidas, se originó en mi país. Uno de los momentos más solemnes del encuentro fue cuando, uno a uno, los líderes de Estado, a nombre de sus naciones, dejaron un arreglo floral como gesto de respeto a las millones de víctimas del Holocausto. Al histórico encuentro asistieron, aparte de los más de 40 líderes mundiales, algunos sobrevivientes de los campos de concentración. Siendo sin duda una de las cumbres mundiales más significativas y cargada de simbolismos, deja como mensaje la tolerancia entre los pueblos y el compromiso manifiesto para que 75 años después el antisemitismo ya no siga vigente. Venezuela cumplió un año con 2 presidentes. Juan Guaidó y Nicolás Maduro siguen librando un pulso político que no parece tener fin y que tampoco ha solucionado la crisis que afronta ese país. Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional
como el presidente encargado de Venezuela. Esta fue la noticia el 23 de enero de 2019. Juan Guaidó argumentaba que la segunda reelección de Nicolás Maduro era ilegítima y fijó una ruta para sacar al país de la crisis. Lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Guaidó sigue contando con el reconocimiento de más de 50 países, entre ellos Colombia y Estados Unidos. Participó en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, en donde reiteró su propósito. La presión para lograr las herramientas presidenciales y las elecciones necesarias en Venezuela, libres y transparentes. Pero lo cierto es que 12 meses después, el objetivo de lograr un cambio de gobierno no ha sido logrado. Los chavistas marcharon hoy en Caracas y Maduro, quien continúa en Miraflores, calificó así el primer año de gobierno de Guaidó. Cuando empezaba la más grande payasada que jamás se haya hecho en política en Venezuela o en el mundo, pretender autoproclamar a un presidente. ¿Quién coño te eligió a ti? ¡Ah, payaso! ¡Bobolongo! ¡Aquí está el pueblo! ¡Y solo el pueblo elige! ¡Y solo el pueblo quita con su voto y su poder! ¡Bobolongo! ¡Imbécil! ¡Muchacho pavo! ¡Traidor! Y mientras que Maduro y Guaidó siguen en su pulso por el poder, los venezolanos siguen padeciendo una crisis que parece no tener fin. ¿Vieron cuántos insultos hizo Maduro en 2 segundos? Estados Unidos restringirá visas a mujeres embarazadas para evitar el llamado turismo de maternidad. Desde este 24 de enero empiezan a regir la iniciativa publicada en el Registro Federal. La nueva norma va a restringir la entrada al país de mujeres en estado de embarazo con visas de no inmigrante, tipo B1, B2, con el propósito de frenar el turismo de viajes que buscan, por medio del nacimiento del bebé en los Estados Unidos, acceder a la nacionalidad. Colombia, esta es una buena noticia, será sede del Foro Económico Mundial capítulo América Latina en el 2021. Así lo anunció el presidente Duque en su segundo día en Davos, en donde también se reunió con varios empresarios buscando nuevas inversiones para el país. Tras una reunión con el fundador y director ejecutivo del Foro Económico Mundial de Suiza, se hizo el anuncio como parte de un reconocimiento a Colombia por sus prácticas ambientales, la transición energética y la promoción de la cuarta revolución industrial. La colaboración con Colombia es una colaboración muy estrecha. Yo reconozco a Colombia bajo el liderazgo del presidente como uno de los países que realmente tiene una visión de futuro, tiene la mentalidad, la actitud y por tanto las políticas indicadas. El presidente celebró la noticia. Es un reconocimiento a nuestro país, a los avances que hemos tenido. Es un reconocimiento a Colombia como destino de inversión. Y es que en su segundo día de agenda, el mandatario habló con 22 inversionistas internacionales para decirles que Colombia está lista para hacer negocios. Por eso me complace verlos a todos ustedes aquí, porque ustedes han mostrado un enorme interés en el sector tecnológico. De hecho, se reunió con el primer ministro de Estonia para implementar mejores prácticas en lo digital. Es ambientalmente más amigable ofrecer los servicios de gobierno a través de medios digitales y siempre estamos listos a compartir toda nuestra experiencia con nuestros amigos colombianos. Duque estuvo en la presentación del presidente de la Asamblea de Venezuela, Juan Guaidó, quien reconoció el liderazgo suyo en el cerco diplomático contra Maduro y pidió al mundo unirse a esta causa. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $62.03 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $1.12. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia descendió 0,13% a 1.648 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.353 pesos con 76 centavos. El euro se cotiza en promedio en 3.716 pesos con 28 centavos. Las cifras son los 837,4 millones de dólares en exportaciones de moda de Colombia entre enero y noviembre de 2019. Volvemos y es momento de concentrarnos en nuestra pregunta del día y conocer sus opiniones. ¿Qué preguntábamos? Vamos a recordarles aquí en este momento. ¿Está de acuerdo usted con la propuesta de ANIF de eliminar las cajas de compensación, la liquidación laboral y los intereses a las cesantías? Ustedes han respondido y aquí les damos voz. Márgara nos dice que liquiden ANIF, que no produce nada. Los pobres podemos tener techo, mercado, educación.
entretenimiento y turismo a bajo precio gracias a las cajas de compensación. Hace 60 años solo los ricos tenían casa. Omar Angarita dice, sí, las leyes laborales están mal diseñadas, imponiéndole una gran carga laboral para los microempresarios. Y por último tenemos la opinión de Henry Gustavo Núñez, que nos dice, propuesta absurda, inhumana y desconsiderada de parte del gremio que más ganancias obtiene en la economía colombiana. Se lo dijo Giovanni, la polémica del día servida por cuenta de esta propuesta de ANIF. Pobre ANIF, acuérdese la última vez que ANIF hizo una propuesta de esas, de ahí se agarraron los marchantes para las manifestaciones, el gobierno se tardó en rechazarla y tenga. Bueno, pero esta vez ya el presidente Duque desde Davos, donde está allá en Suiza, en este foro económico, a la media hora sacó cartas el en el asunto, inmediatamente respondió que no le copian a esta propuesta. Llegamos al final de esta emisión, nos encontramos mañana tempranito, 6 de la mañana en Red Más Conexión. Que descansen.